para hablar de este asunto de viva voz. René González, integrante del Frente Social por la Igualdad y ex consejero universitario de la UNAM. René González, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, a ti y a tu auditorio. No, gracias a ti, René, te reitero. ¿Qué fue lo que le llevaron a Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que decía, qué es lo que dice esta carta que le envían? Sí, le entregamos como un obsequio para invitarlo al mundo de la lectura. Le llevamos las novelas Muertos Incómodos de Paco Ignacio Taibo II y el subcomandante Marcos, y la novela Casi el Paraíso de Luis Espota. La primera pues es una narración sobre los abusos del poder en los regímenes priistas y el autoritarismo en México, y la segunda es pues una metáfora sobre un personaje que a partir de su atractivo físico y sus atenciones se hace pasar por un príncipe. El objetivo de entregarle estos libros, además de la invitación al hábito de la lectura por lo ocurrido en la Feria Internacional del Libro, es el planteamiento que hacemos más allá del personaje, que no ha sido el único político importante que ha tenido algunos, digamos, deslices o lapsus, como ellos les llaman, en relación a autores y libros, cultura en general. Pues es que el personaje no escapa a una realidad nacional que es lo más grave para nosotros y que significa pues el abandono de los gobiernos del PRI y del PAN en el tema de la cultura. Se invierten solo 12,000 millones aproximadamente al año en cultura, cuando llevamos una guerra contra el crimen que lleva más de 500,000 millones. Uh-huh. Y esto pues da como resultado también, entre otras cosas, que en nuestro país se leen por persona menos de 3 libros al año. El propio Peña Nieto en este caso pues no alcanzó a expresar sobre 3 lecturas. Sí. Y no solo eso, sino que en hábitos de lectura, de acuerdo a datos de la UNESCO, estamos en el sitio número 107 de una lista de 108 países estudiados. Hay una librería por cada 200,000 habitantes, hay una biblioteca por cada 15,000 habitantes. El gasto anual en libros por persona en nuestro país es de $8, mientras que en países como Austria es de $95 o en Noruega de $113. Entonces son una serie de datos que pues reflejan una realidad que, más allá de, insistimos, de pues este tropiezo público de Peña Nieto, pues reflejan el abandono también o el desinterés, el desdén hacia la promoción de la cultura, de los hábitos de lectura, y pues que se combina con otras situaciones como es que la educación básica en nuestro país esté en manos de un cacicazgo sindical, que el presupuesto a las universidades sea escaso, y en ese sentido es el planteamiento que le hicimos al señor Enrique Peña Nieto. Sí, René González, ahora bien, Enrique Peña Nieto ha dicho esto le pudo haber pasado a cualquiera, esto de confundir autores, citar títulos de libros a medias, inventar otros. Dice, esto le pudo pasar a cualquiera. Bueno, yo lo que pienso es que esto le puede pasar a cualquiera que no haya leído. ¿Tú qué piensas, René? Así es, yo creo que, bueno, hay libros que incluso en la primaria o en la secundaria todo mundo ha leído o hemos leído, ¿no? La Navidad en las montañas, el diario de Ana Frank. Pudiéramos referir a algunos de literatura universal. Uh-huh. Y en este caso, pues, la preocupación es mayor, pues, porque hablamos ni más ni menos que de uno de los principales aspirantes a la presidencia de la República. Ya ha habido algunas referencias, incluso documentadas, que pues el señor Peña Nieto básicamente está sostenido por la magia de la televisión, y ahora que no hubo un guión o un script, o no hubo una tarjetita de por medio con la respuesta a la pregunta, pues hubo un examen público donde
pues sale en este caso reprobado. Sin duda todos podemos cometer errores, pero pues esta es una cuestión de cultura elemental, de cultura universal, básica, sí, que no considero que haya sido responder a una pregunta muy complicada o sofisticada sobre algún tema en el que haya que documentarse a fondo. Es una cuestión muy básica. Ninguna ecuación matemática de por medio. René González, ¿crees que esta sencilla pregunta pinchó esta burbuja mediática que significa Enrique Peña Nieto? Una sencilla pregunta que demostró que el rey va desnudo. Sin duda, se ha denominado ya el lunes negro de Enrique Peña Nieto, más allá del humor que nos caracteriza y que ha dado muestras muy finas y divertidas en las redes sociales, pues el personaje como tal comienza un declive. Nosotros creemos que después de haber llegado a un pico en las encuestas producto de una intensa promoción mediática, de un gasto nunca antes visto en autopromoción de imagen, pues ahora comienzan a evidenciarse las realidades, y no quisiera pensar qué ocurriría en caso de algún debate ya sobre temas centrales o importantes con otros interesados en la contienda presidencial, porque si esto ocurrió en esta circunstancia, pues habría que ver, y más lamentable aún fue la reacción con la carga de emotividad que haya sido, pero en este caso de su propia hija, que pues también muestra una situación muy desafortunada, pues de cómo están viendo en esta élite política al resto de la sociedad, con descalificativos pues que son muy desafortunados. Sí, ahora bien, René, ustedes forman parte de un partido político, se trata de un asunto de revanchismo, están aprovechando el momento para hacer leña del árbol caído. Desde una perspectiva política, hay, no sé, en este grupo que le llevó los libros a Peña Nieto, integrantes del PRD o del PAN. En este caso, a título individual, la vemos integrantes del Movimiento Regeneración Nacional, de Morena. También hay compañeros que no forman parte de ninguna organización, que son universitarios. A partir de lo que ocurrió el sábado en la Feria del Libro y de que estuvimos comentando en las redes sociales el domingo, y sobre todo porque sí nos interesa mucho la promoción del hábito de la lectura. De hecho, entre nuestros compañeros se ha establecido una biblioteca comunitaria en Venustiano Carranza. Pues surgió la intención no tanto de hacer una burla o escarnio, sino de llevar un par de libros que nos parecen importantes, dada la riqueza de autores cultural que hay en nuestro país en términos de la literatura, y por eso surgió esta idea. Creemos que es importante que, además de la Biblia, Peña Nieto pueda leer algunas novelas que refieren situaciones de nuestro país, como es el caso de la novela de Paco Ignacio Taibo II. Sí. Incluso también en la carta que le entregamos le propusimos la lectura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no se la llevamos porque decimos ahí que ahí la deben de tener en algún estante de sus oficinas, y sobre todo porque pues la Constitución no solo hay que leerla, hay que respetarla, pero en realidad en el fondo no nos anima a una situación de revanchismo, sino de que pues también nunca es tarde para documentarse, para ingresar al mundo de la lectura. ¿Qué otros libros le podrían recomendar a Peña Nieto? Pues otro libro sin duda importante que mencionamos es el Nuevo Proyecto de Nación, no solo porque nos identificamos con ese movimiento, sino porque en él pues han participado en su escritura intelectuales muy reconocidos del país, que hacen un análisis a fondo de la realidad nacional. También algo que nos inspiró un poco a llevar a cabo esta actividad
tuvimos la oportunidad de convivir por el tema universitario con el escritor Eduardo Galeano, y él nos refería la anécdota de cuando Hugo Chávez le regala a Barack Obama el libro de las venas abiertas de América Latina. En este caso, pues que es toda una lectura de la intervención de Estados Unidos en los países de nuestro continente, y que fue pues un gesto también importante, más allá de hacerle una crítica política o una confrontación, pues el hecho de regalar un libro nos parece que es un gesto que implica respeto, y sobre todo pues es una invitación a conocer a detalle pues nuestra realidad, nuestra historia, nuestra literatura. Lo que sí creemos es que no puede aspirar a gobernar nuestro país quien no conoce de la historia de nuestro país. Y pues también Enrique Krause debe de estar un poco triste porque ha sido el referente intelectual de la derecha, y ahora el discípulo más connotado y encumbrado pues no atina a decir los libros que ha leído de él. Y bien decías, Las venas abiertas de América Latina, un libro indispensable, una lectura obligada de Eduardo Galeano, cuando menos en la universidad, sobre todo para quienes estudian todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y con la historia de México. Ahora, Ernesto Cordero, cuando se quiso mofar de Peña Nieto, pues también erró y confundió a la escritora Laura Restrepo, le llamó Isabel Restrepo. Sí. ¿Qué está pasando con la clase política y la lectura? Sí, sin duda, por eso mencionábamos que no era un asunto exclusivo de Peña Nieto, ya había ocurrido con Vicente Fox, con otros personajes. En Cordero yo sí observo pues el ánimo revanchista y oportunista, porque además él también se evidencia en el sentido de no atinar tampoco a mencionar el autor o la autora en este caso que refiere, y pues esto nos demuestra que lo que se debe de hacer en realidad a fondo es promover la lectura, promover el gusto por la literatura, y se podrían mencionar varios libros importantes y muy bellos en términos de no solo de su narrativa sino de su mensaje. Podríamos mencionar La rebelión en la granja, que también por ahí se mencionó, de George Orwell, La rebelión de los colgados, libros creo que han sido básicos incluso como mencionabas tú en el bachillerato o en la educación media superior, han sido lecturas obligadas. ¿Le van a llevar algunos libros a Cordero también? Pues creo que ahí en realidad Cordero pues es un personaje que ha sido algo gris también, a pesar de la promoción que se le ha dado en términos económicos y financieros para su imagen, y ha sido un fenómeno que también habría que estudiar o reflexionar, porque en realidad lo que ocurrió en las redes sociales pues estuvo enfocado al asunto de Peña Nieto. Después hasta parece que Cordero se equivoca a propósito también para que lo mencionen en las redes sociales, para que también los chavos y los tuiteros y los facebookeros lo mencionen, pero en realidad pues ha pasado tanto desapercibido, y es como el árbitro que expulsa al jugador más famoso para también hacerse famoso. Entonces en ese caso pues también le recomendaríamos a Cordero que pudiera leer a fondo pues en este caso autores como José Revueltas. Hay una novela muy importante de José Revueltas que se llama Los errores, que habla sobre la situación de nuestro país, también bajo los regímenes autoritarios del PRI. En fin, habría que recomendarle también a Cordero algunos libros. Bien, René, pues muchas gracias por la entrevista, estamos en comunicación y muy buenos días. Muchísimas gracias a ti por esta posibilidad de comunicarnos, y estamos a la orden.
Igualmente, gracias René González, integrante del Frente Social por la Igualdad.